Hola, saludándoles nuevamente para una clase más en la cual vamos a ver lo que son los análisis de datos inferenciales. Ya hablábamos de la estadística descriptiva, que esta nos da datos descriptivos. Sin embargo, por otro lado tenemos a lo que es la estadística inferencial, que esta está relacionada con aquellos estudios analíticos, y vamos a ver que la estadística inferencial se usa prácticamente para probar hipótesis. También se puede utilizar para estimar parámetros, ¿verdad? Pero siempre con el objetivo de comprobar hipótesis. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta para aplicar la estadística inferencial es la distribución muestral. Entonces vamos a ver que debido a eso, más que todo de la distribución muestral y del tipo de variables que tengamos, vamos a ver que vamos a clasificar el análisis en paramétrico y en análisis no paramétrico. Entonces, el paramétrico necesitamos que sean variables cuantitativas con distribución normal. Y para aplicar el análisis no paramétrico, vamos a decir que se usa para variables cualitativas, y en el caso de variables cuantitativas se puede utilizar análisis no paramétrico, pero siempre cuando estas variables cuantitativas no tengan distribución normal. Entonces vamos a ver que la inferencia estadística se refiere a que estamos deduciendo algo o estamos tratando de sacar conclusiones a partir de un resultado. Entonces a eso se dedica, o a eso, ese es el objetivo más bien de la estadística inferencial. Entonces tenemos de que, como les decía, la estadística inferencial se va a aplicar en una muestra. ¿Para qué? Bueno, para hacer cálculos de los datos o de la información recopilada en esta muestra, y que con esos resultados nosotros podamos hacer inferencia o concluir que si la muestra se comporta de una manera, es decir, si una variable se comporta de una manera, nosotros vamos a decir que la población por consiguiente se va a comportar de la misma manera que la muestra. Entonces a eso se refiere la inferencia estadística. Es como, pongamos un ejemplo, es como un pedazo de pastel. Si nos salió una muestra, nos dan una muestra de pastel, un pedacito, y si esa porción nos salió feíta, ¿qué vamos a decir nosotros? Que todo el demás pastel nos sabe bien. Entonces es lo mismo, ¿verdad? El pastel completo es la población, y entonces si una variable se comporta de una manera en la muestra y a través de la estadística inferencial comprobamos que hay significancia estadística, entonces nosotros podemos inferir en la población. Entonces vamos a ver que es importante para la estadística inferencial primero identificar el diseño de la investigación. Eso es muy importante. Luego, en el diseño tenemos que identificar si este es un diseño cuantitativo o cualitativo en primer lugar, ¿verdad? Si es del lado cuantitativo, si la finalidad es descriptiva o analítica. Entonces, si es analítica, ya estamos pensando en aplicar la estadística inferencial. Lo otro es, luego de ver el diseño, tenemos que ver si estamos trabajando con un grupo o con dos o más grupos, aunque acá vamos a hablar algo más adelante en lo cual podemos hacer algunas diferencias. Vean, puede ser que estemos trabajando con un grupo y entonces vamos a aplicar solamente estadística descriptiva. Ahora bien, puede ser, como les decía, que tengamos un grupo,
pero estamos evaluando en ese grupo un antes y un después. Entonces prácticamente ese grupo ya se convierte en dos grupos. Aquí tenemos cómo estaba al inicio y luego vamos a tener cómo estaba al final. Entonces a esto vamos a encontrar que se le llama muestras relacionadas, ¿verdad? Porque es la misma muestra realmente, pero estamos revisando un antes y un después. Ahora bien, digamos que el grupo solamente es un grupo, solo son los estudiantes de cuarto año de licenciatura en enfermería o los estudiantes de medicina, solo es un grupo. Entonces vamos a aplicar entonces estadística descriptiva. Ahora bien, si tenemos dos o más grupos que queremos comparar, porque esa es la finalidad en todo caso, queremos comparar los dos grupos o queremos comparar un antes y un después en el mismo grupo, podemos aplicar estadística descriptiva, pero además de eso tenemos la opción de aplicar estadística inferencial. Ahora bien, identificando eso, que es lo que necesitamos hacer, vamos a ver que hay que ver también la escala de medición de las variables, y esto ya lo hemos hablado en varias clases anteriormente, que es muy importante que lo manejen. Entonces vamos a ver que si tenemos variables cualitativas, les decía, y estas, acuérdense que se clasifican en ordinales y nominales, entonces vamos a aplicar estadística no paramétrica. Entonces, variables cualitativas de una sola vez, aplicación de estadística no paramétrica. O pruebas estadísticas no paramétricas. Ahora, si tenemos variables cuantitativas, acuérdense que estas se clasifican en discontinuas y continuas. Bueno, esto es una forma de clasificarlas. Podemos tener variables cuantitativas discretas, que vendrían a ser las discontinuas, o continuas, que es otra forma de llamarlas. Entonces, en las discontinuas, de igual forma, de una sola vez nos vamos a aplicar estadística no paramétrica. Pero en las continuas, si tenemos variables continuas, vamos a ver que la identificamos y luego lo que tenemos que hacer es ver la distribución de los datos. Si esta distribución es normal, aquí está, o si la muestra no tiene distribución normal. Si no tiene distribución normal, entonces aplicamos otra vez estadística no paramétrica. Si tiene distribución normal, entonces vamos a aplicar estadística paramétrica. Si se fijan, prácticamente solamente en una situación vamos a aplicar estadística paramétrica. Estudios que tengan dos o más grupos, ya sea de diferente muestra o una misma muestra, pero estudiando un antes y un después. Luego vemos que esas variables son cuantitativas continuas y que tienen distribución normal, entonces aplicamos estadística paramétrica. Pero por otro lado, tenemos que si son variables cualitativas, ya sean ordinales o nominales, si son variables cuantitativas discretas o discontinuas, como lo dice aquí, y si son variables cuantitativas continuas, pero sin distribución normal, entonces vamos a aplicar la estadística no paramétrica. Vamos a ver entonces que la estadística inferencial les explicaba que sirve para dos cosas: probar hipótesis poblacionales, es decir, que podamos comprobar hipótesis en una muestra y luego hacer inferencia en la población, y lo otro es estimar parámetros. Entonces, la prueba de hipótesis dice que esta consiste en que vamos a ver si esa hipótesis planteada, esa hipótesis nula, la rechazamos o si aceptamos la hipótesis de investigación. Eso es lo que trata la prueba de hipótesis. Ustedes ya saben cómo plantear una hipótesis, ¿verdad? Entonces no nos vamos a detener mucho en eso.
Entonces, continuando. Para poder contrastar una hipótesis, les decía que teníamos que ver las variables. Tenemos que ver si tienen distribución normal. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Y si, dependiendo de ese resultado, pues se escoge la prueba estadística. Luego aplicamos la prueba estadística. Prácticamente esto sería lo primero. Lo segundo es aplicar la prueba estadística y luego ver la significancia de esa prueba. Entonces, una vez teniendo todo esto, teniendo esa significancia, nosotros podemos decir si esa hipótesis planteada la rechazamos o la aceptamos. Entonces, para poder rechazar la hipótesis nula, ¿se acuerdan de la hipótesis nula, verdad? Vamos a ver que debemos de tener una significancia o un valor de P abajo de 0.05. Entonces nos vamos a quedar con la hipótesis de investigación. Si llegáramos a tener un resultado menor de 0.05, es decir, que la hipótesis de investigación esa es la que vamos a aplicar para nuestro estudio, la que vamos a tomar como verdadera, y rechazaríamos la hipótesis nula. ¿Qué pasa si el resultado me da mayor a 0.05? Entonces va a suceder lo contrario. Vamos a rechazar, llamémoslo así, aunque en estadística no se le llama así el término, pero digamos, para que me entiendan, vamos a rechazar la hipótesis de investigación y ahora ya aceptaríamos la hipótesis nula. Ahora bien, con la distribución normal, y me adelanté quizás ahí un poco con lo de la significancia, pero bueno, no importa. Con la distribución normal vamos a ver que se recuerdan de la campanita de Gauss. Bueno, eso es lo que se aplica para la distribución normal. Prácticamente esta lo que trata de decirnos es que la media encontrada en nuestra muestra va a ser igual a la media encontrada en la población. Entonces, si tiene distribución normal, quiere decir eso, que vendría a corresponder a esta gráfica, ¿verdad? La distribución normal de la población, de la muestra, perdón, la distribución normal. Entonces vendría a ser esto. Y quiere decir que las medias encontradas en la muestra van a ser muy similares o simétricas o van a estar en simetría con las medias de la población. Entonces, acá en este caso, diríamos que estamos frente a una distribución muestral normal. Ahora, ¿qué pasaría si nos encontráramos con una población que no tiene distribución, perdón, una muestra que no tiene distribución normal? Es decir, que las medias no se asemejan a la media poblacional, puede ser que caigamos en algo que se le conoce como asimetría positiva o asimetría negativa. Pero en eso no me voy a detener mucho porque lo que necesito que me entiendan es esto de la distribución normal, si está presente o no está presente, que vendrían a ser estos dos casos, no y no, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué hacemos. Bueno, esto es lo que les explicaba sobre la distribución muestral. Decir que estamos evaluando el valor de la glucosa en una muestra de 100 participantes, queremos saber cómo se relacionan esos promedios o esas medias de nuestra muestra con la muestra poblacional. Ahora, ya veíamos que tenemos que decir si tiene distribución normal o no la tiene. ¿Qué tenemos que hacer para saber esto? Bueno, aplicamos una prueba de normalidad. Vamos a ver que si nuestra muestra es menor a 50 participantes, vamos a aplicar la prueba de Shapiro-Wilk. Pero
Si la muestra es mayor o igual a 50, entonces vamos a aplicar la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Entonces vamos a ver que revisamos eso y luego lo procesamos la información. Entonces veíamos de que las hipótesis en la distribución normal, estas ya están dadas, no tenemos que plantearlas, sino que ya están planteadas, y lo que va a decir es: la hipótesis nula dice que los datos tienen distribución normal, y la hipótesis alternativa dice que los datos no tienen una distribución normal. Ahora bien, ¿cuándo rechazamos la hipótesis nula y por consiguiente aceptamos la hipótesis alternativa? Bueno, vamos a rechazar la hipótesis nula cuando tengamos un valor de P o un valor de significancia de la prueba estadística abajo de 0.05. ¿Cuál de esas pruebas estadísticas? Bueno, Shapiro-Wilk o Kolmogorov, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de muestra que tengamos, ya lo decíamos. Entonces, pongamos un ejemplo para entender un poquito mejor esto, porque es algo confuso, yo sé. Entonces, digamos que hicimos una de las pruebas y Shapiro-Wilk, digamos que tenemos menos de 50 participantes, y entonces aplicamos Shapiro-Wilk y nos salió que esta prueba, o el valor de la significancia de esta prueba, es de 0.06. Decíamos que para rechazar hipótesis nula, el valor de la significancia de la prueba tenía que ser abajo de 0.05. Entonces aquí, como nos dio 0.06, quiere decir que ese valor de significancia es arriba de 0.05. Entonces la decisión que tomaríamos es no rechazar, sino que por el contrario aceptar hipótesis nula. ¿Qué dice la hipótesis nula? Bueno, que los datos tienen una distribución normal. Entonces estos datos cuantitativos continuos tienen distribución normal. Entonces ahora la prueba que voy a aplicar es una prueba de estadística paramétrica. Muy bien. Vamos bien, ¿verdad? Entonces, en SPSS puedo calcular esas dos pruebas, tanto Shapiro-Wilk como Kolmogorov. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nos vamos a ir en primer lugar a analizar, vamos a cambiar de color, vamos a ir a analizar, luego nos va a arrojar este cuadrito y vamos a ir a estadísticos descriptivos. Acá nos va a arrojar esta otra lista de opciones y vamos a hacer clic en explorar. Ahora se nos abre este cuadro cuando hacemos clic en explorar, y entonces vamos a seleccionar las variables que necesitamos calcularle la distribución normal. Aquí ustedes ven que aquí está la variable que necesitamos calcularle la distribución normal, que es la calificación o las notas, ¿verdad? Y acá está por profesores. Necesitamos colocar acá en base a qué variable queremos revisar esta otra. Por ejemplo, podría ser, acá en vez de profesores, podría ser el sexo, ¿verdad? Pero recuerden que esta siempre tendrá que ser cuantitativa continua. Entonces hacemos clic en gráficos. Vamos a ver qué sigue. Luego nos tira esta otra ventana y vamos a hacer clic en gráficos con pruebas de normalidad. Una cuestión acá es que si ustedes se fijan ahí mismo en esa opción, nos puede dar los gráficos de tallos y hojas que veíamos en la clase de pruebas descriptivas, y también la de histograma. Bueno, entonces hacemos clic en continuar después de seleccionar pruebas de normalidad, y entonces nos tira el resultado de la prueba. Entonces acá tenemos los profesores, acá tenemos el nombre de las pruebas. El programa hace las dos pruebas.
nosotros decidimos, dependiendo de la cantidad de participantes, cuál dato tomar. Entonces vamos a ver que la calificación en el profesor A tenía una significancia, digamos que tenía 48 estudiantes este profesor, de 0.200. Para el profesor B, la significancia era de 0.93. El C dice que la significancia es de 0.193. Y para el profesor D, en la calificación dice que para esa variable la significancia era de 0.153. Entonces, ¿qué decidimos? A ver, piensen un ratito, ¿qué decidimos con respecto a la hipótesis nula? Esa es la que tenemos que pensar más que todo. ¿La aceptamos o la rechazamos? Bueno, como el valor es mayor a 0.05, entonces la aceptamos y entonces decimos que los datos tienen distribución normal. Una aclaración acá importante es que este es un ejemplo nada más. Puede ser que la variable solo tenga dos opciones, ¿verdad? Esta otra variable. O puede ser que solo sea una variable. Una variable con una categoría, perdón. Una categoría nada más. Y acá la variable continua que queremos comparar o analizar. Entonces este solo es un ejemplo. Entonces así es como decidimos que tienen distribución normal o sin distribución normal nuestros datos estadísticos. Ahora, quedémonos. En cuanto a la significancia, yo ya les explicaba anteriormente un poquito cómo es que se maneja esa información, que por lo general es de 0.05. Ese es el valor de la significancia con el cual tomamos decisiones. Ahora, ¿pero qué quiere decir el valor de la significancia o el nivel de significancia? Pues quiere decir la probabilidad de equivocarnos. Acá estamos hablando de probabilidades y entonces dice que esta puede oscilar entre 0 y 1. Acuérdense, 0, nada de probabilidad, y 1, si lo traducimos a porcentajes, que sería 100% de probabilidad de error. A eso se refiere. Entonces acá está, la 0 o 0% sería la imposibilidad de ocurrencia del evento, y 1 o 100% sería la certeza de que ocurra el fenómeno, ¿verdad? El fenómeno de qué es acá en este caso, de equivocarnos. A eso se refiere, probabilidad de equivocarnos. Entonces vamos a ver que para la significancia estadística debemos de llevar un camino o una guía. Y vamos a empezar en primer lugar con la formulación de hipótesis, obviamente, ¿verdad? Vamos a tener que formulamos nuestra hipótesis, que es algo que ustedes ya pueden hacer. Aquí ya estamos hablando de hipótesis de la investigación. Entonces formulamos esa hipótesis. Luego nosotros determinamos el valor de la significancia, ¿verdad? Es otra cuestión importante. Y acá esto tiene que ver, acuérdense que les decía que la significancia es la probabilidad de error. Ahora, ¿pero cuánto es la probabilidad de error permitida en una investigación? Se dice de que esta es del 0.05, menor a 0.05 es permitido. Por lo tanto, el valor de P o el valor de la significancia con el cual vamos a tomar decisión es de 0.05 o traducido a porcentaje del 5%. Lo otro es las pruebas estadísticas. Bueno, las aplicamos, ya sabemos cuáles íbamos a hacer, ¿verdad? Analizamos las hipótesis, sabemos cuál vamos a hacer y entonces las aplicamos. Obtenemos ese resultado y luego procedemos a la lectura.
¿verdad? Acá está, digamos que aquí se aplicó una prueba. Se aplicó una prueba, por ejemplo, acá se podría aplicar chi cuadrado. Entonces vamos a ver, se aplicó esa prueba y tenemos el valor de P o el valor de la significancia. A veces en los resultados de SPSS dice más que todo significancia. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, tenemos ese valor de P, procedemos a la lectura de ese valor y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, decidir el qué. Si aceptamos o rechazamos hipótesis nula. Siempre es la hipótesis nula la protagonista, ¿verdad? Dependiendo de lo que suceda con ella, pues el destino de la hipótesis de investigación va a depender prácticamente de la decisión que tomemos con respecto a la hipótesis nula. Por ejemplo, si aceptamos hipótesis nula, quiere decir entonces que rechazamos hipótesis de investigación. Le sucede lo contrario. Y si rechazamos hipótesis nula, ¿qué le va a suceder a la hipótesis de investigación? Ajá, entonces la vamos a aceptar en ese caso, ¿verdad? Ahora bien, leamos este resultado que tenemos aquí. Dice que el valor de P fue de 0.057. Es decir, que este valor de P es mayor a 0.05. Entonces, aquí vamos a poner mayor a 0.05. Entonces, ¿qué decidimos? Bueno, decidimos aceptar hipótesis nula. Por lo tanto, rechazamos hipótesis de investigación. Bueno, en el caso de la significancia y la hipótesis ya vimos que tienen mucho en común y es muy importante no cometer errores en esta parte. Por eso es necesario aplicar de forma adecuada todo el método científico. Hasta este punto, pues todavía acá incluso tenemos que hablar de la aplicación de la distribución muestral. Entonces, para que comprendan un poquito mejor lo de la significancia estadística, vamos a ver que si lo pasamos otra vez a la famosa campanada de Gauss, vamos a ver que lo que trata la significancia es de que estemos adentro de la mayor área posible, que estemos cubriendo la mayor área posible y que las áreas de error sean muy pequeñas, que prácticamente vendrían a ser estos extremos de la gráfica, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes se fijaron, les decía, el propósito, ¿verdad? El propósito es rechazar hipótesis nula. Eso va a ser el propósito de toda investigación y aceptar hipótesis de investigación. Pero recuerden de que el destino o el futuro de la hipótesis de investigación va a depender de la hipótesis nula, del resultado más bien de la prueba. Pero acá siempre vamos cuando hacemos contraste de hipótesis, siempre vamos a estar con el riesgo, ese riesgo del 5% de cometer un error. Aquí vamos a hablar de que hay dos tipos de errores, el tipo alfa, el error tipo alfa o error 1, error de tipo 1, perdón, y el error beta o error de tipo 2. ¿En qué consisten esos errores? Bueno, el error alfa dice de que se va a cometer cuando rechazamos hipótesis nula. Y esta es cuando esta es la hipótesis verdadera. Si lo comparamos en medicina, podríamos decir que esto corresponde a un falso positivo, es decir, que el examen me dio positivo, pero realmente es un falso positivo. Realmente no es positivo, sino que es negativo. Y ¿qué sucedería entonces con la hipótesis de investigación? Acuérdense que es todo lo contrario, no se me confundan con esto. Si rechazamos hipótesis nula, entonces quiere decir que hemos aceptado hipótesis de investigación, pero la hipótesis de investigación, esa no es la verdadera, sino que la verdadera hipótesis que tenemos que aceptar es la de la nula.
Entonces en ese caso estamos frente al error alfa o tipo 1. El caso del error beta es lo contrario. Hipótesis nula y esta es falsa. Si lo comparamos acá como en el ejemplo anterior, viene haciendo a tener un falso negativo, es decir, me dio negativo el resultado de la prueba de embarazo, ¿verdad? Pero allí hubo un fallo y entonces ese es un falso negativo. Realmente sí es positiva la prueba de embarazo, pero por algún error me dio negativa. Entonces a eso corresponde el error tipo beta. Y recuerden, le sucedería lo contrario a la hipótesis de investigación. Entonces, hablábamos de los tipos de pruebas que se pueden hacer. Para el análisis paramétrico, podemos calcular coeficientes de correlación, lo que es la regresión lineal, la prueba T, la prueba de diferencia de proporciones, análisis de varianza y análisis de covarianza. En el análisis no paramétrico podemos aplicar prueba de chi cuadrado, coeficientes de Spearman y Kendall, coeficientes para tabulaciones cruzadas, y también tenemos por otro lado lo que es el análisis multivariado, pero ese no lo hemos tocado al momento, ese es un poco más complicado. Y estos que están acá solamente son algunos ejemplos de los que menciona Sampieri, ¿verdad? No porque hay más pruebas que se pueden realizar. En el caso de la estadística paramétrica y no paramétrica, ya veíamos cómo llegar o cómo establecer qué tipo de pruebas voy a utilizar. Sin embargo, aparte de esto, aparte de saber qué tipo de prueba voy a utilizar, si es una prueba paramétrica o una prueba no paramétrica, vamos a ver que necesitamos conocer otras cuestiones. Ya hablábamos que necesitábamos saber qué tipo de variable es. Sin embargo, también necesitamos saber el objeto del estudio. Entonces, si tenemos que el estudio tiene variables cuantitativas de distribución normal o que tienen distribución normal, y el objetivo es que estamos comparando dos promedios, es decir, el promedio del IMC en un grupo con respecto al otro grupo, entonces vamos a aplicar una T-de-Student, una prueba T-de-Student. Estos promedios puede ser que sean para muestras relacionadas o muestras independientes, y esto es lo que les explicaba anteriormente. Muestras relacionadas es que, por ejemplo, tenemos el IMC, decíamos. Entonces, tenemos una sola muestra. Todo el grupo de investigación aplicada a enfermería lo pusimos a dieta, pero le calculamos el IMC antes de ponerlo a dieta. Y luego le volvimos a calcular el IMC después de que terminó el mes que estuvieron en dieta. Entonces queremos comprobar o ver cuál era el promedio antes y después de la intervención. Y más que ver de cuánto era, si hay una diferencia, es decir, si bajaron de peso, digámoslo así, después de esa intervención. Entonces lo que se va a comparar era el promedio, digamos que al inicio estamos gorditos todos, ¿verdad? Entonces había un promedio de IMC de 30 kilogramos por metros al cuadrado en esa muestra estudiada, y luego ya lo encontramos de 25, quiere decir que hizo efecto la intervención y que hubo una disminución en el promedio del IMC. Eso lo podemos determinar a través de la prueba de T-de-Student. Lo otro es, digamos que en el estudio lo que queremos es comparar tres grupos. Entonces, igual acá vemos qué tipo de variables son, si son cuantitativas con distribución normal o son cuantitativas discontinuas, ¿verdad? Entonces, o continuas, siempre cuantitativas, pero sin distribución normal.
Entonces acá podemos aplicar, bueno, hay que ver si son muestras relacionadas o muestras independientes, ya les expliqué. Y entonces decidimos, si es muestra relacionada, entonces aplicamos Friedman. Si es muestras independientes, aplicamos Kruskal-Wallis. Y así, ¿verdad? Si tenemos acá en el ejemplo, me voy a ir otra vez a comparar dos promedios. Digamos que acá son variables cuantitativas, pero no tienen distribución normal. Y son muestras relacionadas, entonces aplicamos la prueba de Wilcoxon. Si son muestras independientes, aplicamos la U de Mann-Whitney. Pero también para las variables cualitativas tenemos que ver qué pruebas tenemos que utilizar. Igual podemos comparar dos grupos y ver si son variables cualitativas nominales o cualitativas ordinales. Si son cualitativas, ya sean nominales o ordinales, pero son muestras relacionadas, tenemos que aplicar McNemara. O si son cualitativas de muestras independientes, podemos aplicar chi cuadrado, que esta es la prueba de las que más se utiliza. Por ejemplo, en las tablas de 2×2 o 3×3 se puede utilizar chi cuadrado. Que aquí está lo que les decía, ¿verdad? Podemos tener dos grupos o podemos tener más de dos grupos y entonces podemos utilizar chi cuadrado. Pero eso sí, son tablas de igual cantidad de opciones o de categorías. ¿Verdad? Si tenemos una variable con solamente sí y no y la segunda variable a comparar o el segundo grupo también es de sí y no, entonces estamos hablando de una tabla 2×2 en la cual aplicamos chi cuadrado, pero también están las tablas 3×3, ¿verdad? Y así. Bueno, entonces tenemos las correlaciones, que para eso estamos hablando de los coeficientes de correlación de Pearson y coeficientes de correlación de Spearman. El coeficiente de correlación de Pearson lo aplicamos en variables cuantitativas con distribución normal y que sean muestras independientes, es decir, dos grupos distintos. Los comparo a ustedes, su IMC, con nutrición, por ejemplo, que es otro grupo distinto. Entonces vamos a ver que la prueba estadística es en coeficiente de correlación de Pearson. ¿Y qué es este? Bueno, vamos a ver que el coeficiente de correlación de Pearson tiene como una ley o una normativa, llamémosla así, y esta va a decir de que cuanto mayor es A o mayor es X, mayor va a ser Y. Es decir, aquí lo que mira es si hay o cómo es la relación entre la variable. Por ejemplo, podemos plantear la hipótesis de que a mayores horas de estudio, ¿cómo va a ser la nota? Va a ser una mayor o una mejor nota. Entonces aquí hablamos de lo que es directamente proporcional o lo que es inversamente proporcional. Por ejemplo, podríamos decir también a mayor cantidad de horas de ejercicio, menor IMC. ¿Ya? Ese podría ser otro ejemplo. Entonces acá hablamos de esas relaciones directamente proporcionales o inversamente proporcionales. ¿Qué necesitamos acá para poder hacer esta prueba? Ya veíamos ahí algunos requisitos, pero recuerden, estamos comparando dos variables cuantitativas. Eso tienen que tenerlo presente. Y vamos a ver que hay una escala. Vamos a ver que si la correlación es negativa, el valor, vamos a ver de que hay una correlación negativa muy fuerte, lo cual se relaciona a que mayor es X, menor es Y, que prácticamente aquí lo pueden encontrar. Y si fuera positiva la correlación, vamos a ver que lo que nos quiere decir que a mayor X, mayor Y, o a menor X, menor Y. Esas son las opciones que podemos tener. Y también, o sea, vemos el valor de la correlación de la prueba
pero también vemos si es significativa, cuál es el valor de P, porque acá siempre me va a dar un dato la prueba. Es más, puede ser de 0.000, ¿verdad? Pero tenemos que ver el valor de la significancia o el valor de P. ¿Que de cuánto dijimos que tenía que ser? Para aceptar hipótesis de investigación, bueno, tiene que ser menor a 0.05, ¿verdad? Entonces, si es menor a eso, entonces vamos a corroborar o vamos a comprobar de que a mayor X, mayor Y o menor X, menor Y. O lo otro, ¿verdad? Dependiendo del resultado de la correlación. En el caso de la prueba T, para hablar un poquito, esto solo para hablar un poquito de alguna que otra prueba, de las más utilizadas, vamos a ver que esta se utiliza para comparar resultados de una preprueba con una postprueba. Les explicaba ya un ejemplo, eso podría ser una de las formas para aplicarlo o una de las situaciones en que lo podemos utilizar la prueba T. Y la hipótesis, ¿qué tiene que plantear? Bueno, como estamos hablando de un antes y un después o un pre y un post a una intervención, entonces vamos a ver que prácticamente estamos hablando de que tenemos dos grupos y entonces la prueba T lo que mira es si hay diferencia entre grupos. Entonces la hipótesis debe plantear eso, que hay diferencia entre dos grupos. Y acá está un ejemplo, ¿verdad? Digamos que estamos comparando hombres con mujeres y entonces tenemos el valor de la prueba T. Él siempre nos va a tirar el valor de la prueba T, pero en este caso, más que el valor de la prueba T, lo que tenemos que analizar es el valor de la significancia o el p-valor. Y entonces decidimos aceptar o rechazar hipótesis nula. En este caso, como es una significancia menor de 0.01, dice de que vamos a aceptar hipótesis de investigación y así es, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pasaría a la hipótesis nula? Bueno, la vamos a rechazar. Vamos a ver que hay una prueba para diferencia de proporciones, ¿verdad? Entonces, lo que quiere ver esa prueba es diferencia, como el nombre lo dice, en la proporción entre un grupo y otro grupo. Entonces eso es lo que debemos plantear en la hipótesis. En el caso de análisis no paramétricos, bueno, igual solo vamos a mencionar una que otra prueba, porque hay varias, pero vamos a decir de que acá no necesitamos ver, para las variables cualitativas, no necesitamos ver qué distribución tienen, si es normal o no. Y en el caso de las variables cuantitativas que salga que no tienen distribución normal, entonces aplicamos análisis no paramétrico. Vamos a ver que, bueno, esto siempre de lo mismo, variables cualitativas, nominales u ordinales o variables cuantitativas, ¿verdad? Que no tengan distribución normal. Entonces vamos a ver que de las pruebas más utilizadas es chi cuadrado. En este caso se simboliza por una x2, ¿verdad? Y las hipótesis son correlacionales o de asociación. Entonces vamos a decir, puede ser que simplemente digamos el sexo se asocia con fumar o el sexo se asocia con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y así, ¿verdad? Entonces, eso sí, lo que les decía, que las variables tienen que ser con la misma cantidad de opciones o de categorías. Y aquí está lo que les decía, ¿verdad? Aquí está un ejemplo de voto. Entendemos dos candidatas a reinas en el grupo, ¿verdad? Entonces la candidata A y la candidata B. Entonces vamos a ver
cuántos votaron por cada candidata o qué tendencia hay. Y si el sexo se asocia con la tendencia a una u otra candidata. Entonces vamos a ver que igual, género tiene dos opciones. Aquí intención de voto tiene dos opciones, candidata A y candidata B. Y género tiene dos opciones también, masculino y femenino. Entonces estas son las famosas, esta sería la famosa tabla 2×2 y a la cual se le puede aplicar chi cuadrado, o en esta otra vamos a ver que hay algunos autores, bueno, por ejemplo Sampieri, él dice de que podemos tener una variable con 3 opciones o 3 categorías y compararlo con otra variable que tenga 2 categorías, pero eso depende también pues de nuestro estudio. Vamos a ver qué estamos comparando. Entonces, por ejemplo, acá tenemos que se está comparando tratamiento y queremos ver si funciona el tratamiento o no, si sobrevive o fallece el paciente, ¿verdad? O el participante. Entonces acá se va a tener el resultado de la prueba, pero también acuérdense que de los más importantes es el valor de la significancia, con el cual decidimos si aceptar o rechazar hipótesis. Entonces, vamos a ver que, bueno, en el ejemplo realmente no está hablando de ninguno de esas cuestiones, por eso no lo podemos aplicar acá. Vean, la hipótesis más bien no podemos aplicar acá los ejemplos. Pero en todo caso, la hipótesis tendría que decir que hay una asociación entre el tratamiento y el resultado final del paciente. Vean, o si digamos que fuera, o si fuera como lo dice aquí abajo, de que la significancia es mayor a 0.05, entonces diríamos de que se rechaza la hipótesis de investigación y se acepta la nula, y entonces no tiene relación o asociación el tratamiento con el resultado final del paciente. Eso es lo que concluiríamos. Bueno, si tienen alguna pregunta, ya saben que estoy disponible, me la pueden hacer y seguimos en contacto. Espero que les sirva mucho este tema para poder pues realizar sus trabajos de investigación. Muchas gracias.